La empresa de tecnología más grande del mundo fue paralizada por un ataque invisible que nadie podía rastrear. Mientras los expertos entraban en pánico, una niña curiosa observaba atentamente los códigos en una pantalla olvidada. Sin que nadie lo notara, accedió al sistema y comenzó a revertir el caos con una precisión increíble. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Capítulo 1. El Imperio de Cristal. Desde el piso 44 de la Torre Azteca Digital, Rodrigo Montero Ibarra contemplaba el horizonte de Ciudad de México como quien observa un tablero de ajedrez. Los rascacielos de Santa Fe brillaban bajo el sol de la tarde, reflejando su propio poderío en cristal y acero. A sus 52 años, Rodrigo había construido el imperio tecnológico más importante de Latinoamérica, Azteca Digital, una empresa que controlaba desde aplicaciones financieras hasta infraestructuras de telecomunicaciones en toda la región. Señor Montero, la junta directiva lo espera en la sala Teotihuacán, anunció su asistente desde el intercomunicador. Rodrigo ajustó su corbata de seda italiana frente al reflejo del ventanal. Su traje hecho a medida costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Cada detalle de su apariencia había sido calculado para proyectar autoridad absoluta. La sala de juntas era un espacio imponente, con una mesa de obsidiana pulida y ventanales que ofrecían una vista panorámica del Valle de México. 12 ejecutivos se pusieron de pie cuando entró. Valentina Castillo, directora financiera, se acercó de inmediato con una tableta en mano. Los resultados del tercer trimestre superan las proyecciones, don Rodrigo. El lanzamiento de la plataforma bancaria en Colombia ha sido un éxito rotundo. Rodrigo apenas asintió. El éxito no era novedad, era lo mínimo que esperaba. Tomó asiento a la cabecera de la mesa mientras los demás ejecutivos presentaban informes, gráficos y proyecciones. Todo estaba bajo control. Siempre lo estaba. Nuestros sistemas de seguridad han rechazado más de 500,000 intentos de intrusión este mes, explicaba Héctor Domínguez, jefe de ciberseguridad. Hemos implementado la nueva arquitectura de defensa perimetral que desarrolló nuestro equipo en Guadalajara y... Un pitido agudo interrumpió la presentación. Luego otro y otro más. Los teléfonos de todos los presentes comenzaron a sonar simultáneamente. La pantalla principal de la sala parpadeó y se apagó. Cuando volvió a encenderse, solo mostraba una línea de texto. El castillo de naipes está cayendo. Héctor palideció mientras intentaba acceder a su tableta. Señor, estamos experimentando anomalías en todos los sistemas. Valentina intentó llamar al departamento de tecnología, pero su teléfono ya no funcionaba. Las luces de la sala titilaron 3 veces antes de estabilizarse. ¿Qué diablos está pasando?, exigió Rodrigo, manteniendo una calma exterior que contrastaba con la tormenta que comenzaba a formarse en su interior. Parece un ataque coordinado, señor, respondió Héctor, tecleando frenéticamente. Están penetrando nuestras defensas como si conocieran cada punto débil. Rodrigo se levantó de golpe. Activen el protocolo Quetzalcóatl. Ahora. El protocolo Quetzalcóatl era la última línea de defensa, diseñado para aislar los sistemas críticos y preservar la infraestructura esencial en caso de un ataque catastrófico. Nunca había sido necesario utilizarlo. Hasta ahora. En cuestión de minutos, la Torre Azteca Digital se transformó en un hormiguero alterado. Ejecutivos corrían por los pasillos, analistas gritaban órdenes contradictorias, y en las pantallas de toda la empresa aparecían mensajes de error cada vez más alarmantes. Rodrigo descendió al piso 38, donde se encontraba el centro de operaciones de seguridad. El panorama era desolador. Docenas de ingenieros trabajaban frenéticamente en terminales que mostraban líneas de código incomprensibles y alertas rojas. Estamos perdiendo el control de los servidores en Monterrey, informó una analista sin levantar la vista de su pantalla. La plataforma bancaria está enviando datos erróneos, gritó otro desde el fondo de la sala. Los sistemas de respaldo no responden, añadió un tercero. Rodrigo apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. En 30 años construyendo empresas, jamás había enfrentado una situación similar.
Cada segundo que pasaba representaba millones de pesos en pérdidas y un daño incalculable a la reputación de Azteca Digital. ¿Dónde está Santiago?, preguntó Rodrigo refiriéndose al director de tecnología. Está intentando reiniciar manualmente los servidores principales, respondió Héctor, quien lo había seguido desde la sala de juntas. Rodrigo atravesó la sala hasta llegar a un panel de cristal reforzado que separaba el centro de operaciones de una habitación más pequeña y austera. Allí Santiago Ruiz y su equipo élite trabajaban en terminales independientes, conectados directamente a la infraestructura crítica. «Santiago, dame respuestas», exigió Rodrigo a través del intercomunicador. El hombre de cabello cano y lentes gruesos apenas levantó la mirada. «Es como si estuviéramos luchando contra un fantasma, don Rodrigo. Cerramos una brecha y aparecen 3 más. Conocen nuestra arquitectura mejor que nosotros mismos. Eso es imposible. Los planos de nuestra infraestructura están fragmentados precisamente para evitar este tipo de situaciones». «Pues alguien ha unido todos los fragmentos», respondió Santiago con una mezcla de admiración y terror. En ese momento, las luces del edificio se apagaron por completo. Los sistemas de emergencia tardaron 5 segundos en activarse, una eternidad en circunstancias normales, un apocalipsis en medio de una crisis. Cuando la iluminación regresó, las pantallas mostraban un mensaje diferente. La soberbia precede a la caída. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto no era un ataque común, era personal. Alguien quería verlo de rodillas. «Quiero a todos los consultores externos aquí en 1 hora», ordenó. «Ofrezcan lo que sea necesario y contacten a la Policía Cibernética Federal». Mientras el caos se intensificaba a su alrededor, Rodrigo se dirigió a su oficina privada. Necesitaba pensar. El ataque había sido meticulosamente planeado, ejecutado con precisión quirúrgica. Cada sistema de defensa, cada protocolo de seguridad, cada medida preventiva había sido neutralizada como si el atacante conociera de antemano cada movimiento que realizarían. Al entrar en su santuario personal, una oficina minimalista con obras de arte mexicano contemporáneo y muebles de diseñador, encontró su pantalla encendida, mostrando una cuenta regresiva: 24:00, 23:59:59, 24 horas. 23:59. Ese era el tiempo que tenían antes de que ocurriera algo peor, aunque el mensaje no especificaba qué. Rodrigo se desplomó en su silla de cuero italiano. Por primera vez en décadas, no tenía el control. La sensación le resultaba insoportablemente ajena, como un traje mal cortado. Él, que había previsto cada contingencia, que había planificado cada escenario posible, se encontraba ahora a merced de un enemigo invisible. Mientras observaba la cuenta regresiva, una memoria distante emergió desde las profundidades de su mente. Algo relacionado con patrones, con códigos que había visto décadas atrás, cuando era apenas un joven programador en Oaxaca. Antes de convertirse en el magnate que ahora era, antes de que el poder y la riqueza redefinieran su identidad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Valentina. «Don Rodrigo, los sistemas de los clientes están comenzando a verse afectados. Los bancos están reportando inconsistencias en las transacciones procesadas a través de nuestra plataforma». Rodrigo asintió lentamente. «Preparen un comunicado. Digan que estamos realizando una actualización programada. Compren tiempo». «Con todo respeto, señor, nadie va a creer eso. La prensa ya está especulando sobre un ataque masivo». «Entonces encuentren al responsable», explotó Rodrigo, golpeando el escritorio con ambas manos. «Tenemos a los mejores ingenieros del continente. Pagamos salarios estratosféricos. Invertimos millones en seguridad. ¿Y me dices que no pueden detener a un simple hacker?» Valentina mantuvo la compostura, acostumbrada a los arranques ocasionales de su jefe. «Estamos haciendo todo lo humanamente posible, señor, pero quien sea que esté detrás de esto, no es un simple hacker». Cuando Valentina se retiró, Rodrigo quedó solo con el sonido del reloj digital que marcaba implacablemente el paso del tiempo. 23:40. La cuenta regresiva continuaba, indiferente a su angustia, a su rabia, a su impotencia. En el piso 12 del mismo edificio, ajena al caos que se desarrollaba en las alturas, una niña de 11 años observaba fascinada las luces intermitentes de un panel de control de mantenimiento.
Su nombre era Lupita Hernández González, y mientras su madre limpiaba las oficinas vacías del departamento de marketing, ella había encontrado un rincón tranquilo junto a la sala de servidores auxiliares. Lupita pasaba desapercibida para casi todos en la Torre Azteca Digital. Era solo otra sombra, hija de otra sombra. Pero sus ojos veían lo que nadie más notaba, y en ese momento, mientras los adultos corrían de un lado a otro, gritando órdenes y maldiciendo al aire, Lupita detectó algo en el patrón de luces, algo que le resultaba extrañamente familiar. Peokasu capítulo 2. La niña invisible. El día de Lupita había comenzado como cualquier otro. A las 5 de la mañana, el despertador de su madre había sonado en el pequeño apartamento que compartían en Iztapalapa, uno de los barrios más populosos y humildes de la Ciudad de México. Para cuando Lupita abrió los ojos, su madre, Consuelo Hernández, ya había preparado los frijoles refritos y las tortillas para el desayuno. «Apúrate, mijita», le dijo Consuelo, mientras trenzaba el largo cabello negro de su hija. «Hoy tengo que limpiar los pisos ejecutivos y no podemos llegar tarde». Lupita asintió, guardando cuidadosamente en su mochila desgastada un cuaderno lleno de dibujos, esquemas y códigos que nadie más entendía. También metió una tableta antigua que había rescatado de la basura y reparado ella misma, conectando cables, soldando circuitos y reprogramando su sistema operativo hasta hacerla funcionar. El trayecto desde Iztapalapa hasta Santa Fe tomaba casi 2 horas, primero en pecero, luego en metro y finalmente en otro pecero que las dejaba a 3 cuadras de la imponente Torre Azteca Digital. Lupita aprovechaba cada minuto de ese viaje para leer artículos sobre programación y electrónica en su tableta, conectándose a redes Wi-Fi abiertas cada vez que podía. «No entiendo cómo no te mareas leyendo en el transporte», comentó Consuelo, observando a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ojalá tuviéramos para pagarte un buen colegio. Con esa cabecita que tienes». Lupita sonrió sin despegar los ojos de la pantalla. «No te preocupes, mamá. Aprendo más así que en la escuela». Era cierto. La escuela pública a la que asistía no tenía recursos para alimentar su hambre de conocimiento. Los profesores, aunque bien intencionados, no podían seguir el ritmo de una niña que había aprendido a programar por su cuenta a los 7 años y que entendía de arquitectura de sistemas mejor que muchos profesionales. Al llegar a la Torre Azteca Digital, Consuelo utilizó su tarjeta de acceso para empleados de limpieza. Como cada día, pasaron por la entrada de servicio, invisibles para los ejecutivos y técnicos que ingresaban por el lobby principal con sus trajes caros y maletines de cuero. «Recuerda las reglas», le advirtió Consuelo, mientras se ponía el uniforme azul claro con el logo de la empresa de limpieza. «No molestes a nadie, no toques nada, y si alguien importante te habla, responde educadamente y desaparece». Lupita asintió, acostumbrada a ser un fantasma en los pasillos de mármol y cristal. Durante los últimos 3 años, desde que su madre había conseguido ese trabajo, la niña había pasado innumerables horas explorando discretamente cada rincón del edificio, mientras Consuelo limpiaba oficinas, baños y salas de conferencias. En teoría, Lupita debía quedarse en la sala de descanso del personal de mantenimiento. En la práctica, conocía la Torre Azteca Digital mejor que muchos de sus empleados regulares. Sabía qué pasillos estaban menos vigilados, qué salas solían estar vacías y qué horarios eran mejores para moverse sin ser notada. Esa mañana, mientras su madre comenzaba con el piso 25, Lupita decidió bajar al 12. Le gustaba ese nivel porque albergaba los servidores auxiliares y el zumbido constante de las máquinas le resultaba reconfortante, como una canción de cuna tecnológica. Encontró un rincón tranquilo junto a un panel de mantenimiento y sacó su cuaderno. Estaba trabajando en un proyecto personal, un pequeño programa que podría predecir patrones en sistemas complejos. Lo había concebido después de observar cómo funcionaban los algoritmos de predicción del tráfico en la aplicación que los ingenieros de Azteca Digital habían desarrollado para la ciudad. Mientras dibujaba diagramas de flujo y escribía fragmentos de código, notó algo inusual. Las luces del panel de mantenimiento, que normalmente seguían un patrón regular, parpadeaban erráticamente. Al mismo tiempo, escuchó pasos apresurados en el pasillo y voces tensas que hablaban de sistemas caídos
y brechas de seguridad. Lupita guardó silencio y se hizo aún más pequeña en su rincón. Observó cómo técnicos y ejecutivos pasaban corriendo, con rostros pálidos y miradas de pánico. Algo grave estaba sucediendo. Curiosa por naturaleza, Lupita se acercó sigilosamente a la sala de servidores auxiliares. La puerta, que normalmente estaba cerrada con llave, había quedado entreabierta en medio del caos. Se deslizó dentro y quedó maravillada ante la visión de docenas de gabinetes llenos de equipos parpadeantes. En una pantalla abandonada, Lupita vio líneas de código desplazándose a gran velocidad. No entendía todo, pero reconoció algo familiar en la estructura. Había un patrón subyacente, un ritmo, como una melodía escondida entre el ruido. «Tú no deberías estar aquí», dijo una voz a sus espaldas. Lupita se giró, sobresaltada. Frente a ella estaba un joven de unos 20 y tantos años, con ojeras pronunciadas y una identificación que lo acreditaba como analista de sistemas junior. Su nombre era Mateo Quirós. «Mi mamá trabaja aquí», respondió Lupita, preparándose para huir. Solo estaba mirando. Mateo iba a responder cuando su tableta emitió una serie de pitidos alarmantes. «Maldición, otra brecha en el sector 4». Miró a la niña indeciso, pero la crisis evidentemente era más urgente que lidiar con una intrusa. «Quédate quieta y no toques nada», le advirtió antes de salir corriendo. Sola nuevamente, Lupita se acercó a la pantalla. El código seguía desfilando, pero ahora notaba más claramente el patrón. No era un ataque aleatorio. Había una estructura, una intención casi artística en la forma en que se desplegaba. Sin pensarlo demasiado, Lupita conectó su tableta al sistema. Era una violación flagrante a todas las reglas que su madre le había inculcado, pero algo le decía que podía ayudar. Comenzó a analizar el flujo de datos, buscando correlaciones, patrones recurrentes, anomalías sistemáticas. Después de 20 minutos de intensa concentración lo vio. Una secuencia que se repetía cada cierto número de ciclos. No era visible a simple vista, pero estaba ahí, como un latido constante bajo el caos aparente. Lupita reconoció esa técnica porque ella misma la había utilizado en sus propios experimentos. Era una firma algorítmica, casi como un sello personal del programador. Con dedos ágiles, comenzó a trazar un diagrama en su cuaderno, mapeando la estructura del ataque. No era solo un programa malicioso, era un mensaje codificado. Cada intrusión, cada brecha, cada disfunción formaba parte de un patrón mayor, como piezas de un rompecabezas. Mientras tanto, en el piso 44, Rodrigo Montero convocaba a una reunión de crisis con sus principales ejecutivos y el equipo de seguridad informática. El panorama era devastador. El 60% de los sistemas críticos habían sido comprometidos y los que aún funcionaban mostraban signos de inestabilidad. «¿Qué pasa con el protocolo Quetzalcóatl?», preguntó Rodrigo, cuya compostura habitual empezaba a resquebrajarse. Santiago Ruiz, el director de tecnología, negó con la cabeza. «Lo activamos, pero el atacante parece haberlo anticipado. Encontró vulnerabilidades que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Qué hay de los consultores externos? Han llegado ya. Están en camino», respondió Valentina. «Pero incluso ellos necesitarán tiempo para entender la arquitectura de nuestros sistemas antes de poder ayudar». Tiempo. Era lo que no tenían. La cuenta regresiva en la pantalla de Rodrigo marcaba ahora 19 horas y 27 minutos. «Los bancos están amenazando con desconectar sus sistemas de los nuestros», añadió Héctor, el jefe de ciberseguridad. «Y los reguladores financieros ya están pidiendo explicaciones». Rodrigo se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que jamás se permitía en circunstancias normales. «¿Tenemos alguna pista sobre quién está detrás de esto?». Santiago activó una proyección holográfica que mostraba un mapa global con líneas que conectaban diferentes puntos. «Los ataques parecen provenir de múltiples ubicaciones: Singapur, Toronto, Ámsterdam, Buenos Aires, pero son solo rebotes. El origen real podría estar en cualquier parte. Incluso», dudó un momento, «incluso podría estar dentro de nuestro propio edificio». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La idea de que el ataque pudiera ser un trabajo interno añadía una nueva capa de paranoia a la crisis. «Quiero una revisión de todos los empleados contratados en los últimos 5 años», ordenó Rodrigo.
Antecedentes, conexiones, todo, y refuercen la seguridad física del edificio. Nadie entra o sale sin autorización expresa. Mientras los ejecutivos se dispersaban para cumplir sus órdenes, Rodrigo permaneció solo en la sala de conferencias, contemplando el horizonte de Santa Fe a través de los ventanales. Había construido su imperio desde cero, superando obstáculos que habrían aplastado a hombres menos determinados. Venía de una familia humilde de Oaxaca, y cada peso que ahora poseía lo había ganado con ingenio y tenacidad, o al menos eso era lo que le gustaba recordar. La realidad, enterrada bajo capas de éxito y arrogancia, era más compleja. Hubo personas que había dejado atrás, promesas incumplidas, talentos aprovechados y descartados. ¿Podría alguna de esas decisiones pasadas estar relacionada con lo que ocurría ahora? En el piso 12, ajena a las deliberaciones de los altos ejecutivos, Lupita continuaba analizando los patrones del ataque. Cuanto más los estudiaba, más familiar le resultaba la estructura. Era como reconocer la caligrafía de alguien, aunque el mensaje estuviera en un idioma desconocido. Mateo regresó agitado y sorprendido de encontrarla aún allí. «Te dije que no tocaras nada», exclamó al ver la tableta de Lupita conectada al sistema. «Encontré algo», respondió ella sin inmutarse, mostrándole su cuaderno. «El ataque sigue un patrón, no es aleatorio». Mateo iba a reprenderla, pero la curiosidad profesional pudo más. Se inclinó sobre el cuaderno y examinó los diagramas que la niña había dibujado. Su expresión pasó de la incredulidad al asombro. Esto tiene sentido», murmuró, comparando los esquemas con los datos de su propia tableta. «¿Cómo lo viste?» Lupita se encogió de hombros. «Es como música. Tiene ritmo». Mateo la miró con una mezcla de confusión y respeto. «¿Quién eres tú?» «Lupita Hernández. Mi mamá limpia aquí». En ese momento la puerta se abrió de golpe y entraron 3 técnicos de seguridad liderados por un hombre corpulento con gafas oscuras. «Mateo, ¿qué diablos hace una niña aquí? ¿Y por qué hay un dispositivo no autorizado conectado a nuestros sistemas?» «Javier, espera, ella ha encontrado algo importante sobre el ataque». «¿Ella?» Javier miró a Lupita como si fuera una aparición. «¿Me estás diciendo que dejaste que una mocosa manipulara nuestros sistemas en medio de la peor crisis de seguridad de nuestra historia?» «No es lo que parece», intentó explicar Mateo, pero Javier ya había hecho una señal a los otros técnicos. «Retiren ese dispositivo inmediatamente y lleven a la niña con seguridad. Esto es una violación de protocolo nivel 1. Mientras uno de los técnicos desconectaba bruscamente la tableta de Lupita, otro la tomó del brazo. La niña no opuso resistencia, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo a las consecuencias, sino por frustración. Estaba tan cerca de entender el patrón completo. «Mi mamá va a perder su trabajo», pensó Lupita mientras la escoltaban fuera de la sala. Y lo peor era que ni siquiera había podido explicar lo que había descubierto. Que quien fuera que estuviera atacando Azteca Digital no buscaba destruir, buscaba comunicar. En el ascensor que la llevaba hacia la planta baja, donde seguramente la entregarían a seguridad, Lupita cerró los ojos y visualizó nuevamente los patrones que había visto. Ahora estaba segura. El ataque tenía una firma, un estilo tan distintivo como una huella digital. Y aunque no sabía quién estaba detrás, sentía una extraña conexión con esa mente, como si compartieran un lenguaje secreto que nadie más podía entender. Capítulo 3. Patrones en el caos. El Departamento de Seguridad de la Torre Azteca Digital se encontraba en el subsuelo, un espacio austero de paredes grises y luz fluorescente que contrastaba con el lujo de los pisos superiores. Lupita permanecía sentada en una silla demasiado alta para ella, balanceando sus pies que no alcanzaban el suelo, mientras 2 guardias discutían sobre qué hacer con ella. «Tenemos que informar al señor Castañeda», decía uno, refiriéndose al jefe de seguridad. «Está en una reunión de emergencia con la directiva», respondió el otro. «Además, es solo una niña, probablemente la hija de alguna empleada que se escapó para explorar. Una niña que logró conectar un dispositivo a nuestros sistemas en medio de un ataque cibernético», puntualizó el primero. «No podemos simplemente dejarla ir». Lupita mantenía la cabeza agachada, aparentando timidez, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El patrón que había descubierto
Seguía reproduciéndose en su cabeza como una canción pegadiza. Necesitaba volver a acceder a los sistemas, completar su análisis. ¿Pero cómo? La puerta se abrió y entró Mateo, visiblemente nervioso pero decidido. «Yo me encargo de ella», anunció a los guardias. «El jefe Quirós me ha autorizado a llevarla con su madre». Los guardias intercambiaron miradas dudosas. «No recibimos ninguna orden al respecto», dijo uno de ellos. Mateo mostró su identificación de analista. «Es una situación especial. La niña no representa ninguna amenaza, pero su madre está preocupada y causando problemas en el piso 25. Lo último que necesitamos ahora es más caos». Esta última afirmación pareció convencer a los guardias, que asintieron con reluctancia. Uno de ellos le entregó a Mateo la tableta de Lupita, que había sido confiscada. «Asegúrate de que no vuelva a acercarse a ningún área restringida», advirtió antes de permitirles salir. Una vez en el ascensor, Lupita miró a Mateo con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Por qué me ayudaste?» Mateo presionó el botón del piso 38, no el 25, donde supuestamente estaba la madre de Lupita. «Porque vi tus diagramas», respondió con seriedad. «Nadie en el equipo de seguridad ha logrado identificar un patrón en el ataque. Si realmente encontraste algo, necesito que me lo expliques». Lupita dudó un momento. Su madre siempre le había enseñado a no confiar fácilmente en los desconocidos, especialmente en aquellos con poder. Pero había algo sincero en los ojos cansados de Mateo, una desesperación genuina. «El ataque no es aleatorio», comenzó a explicar mientras el ascensor subía. «Tiene una estructura matemática, como un algoritmo recursivo que se repite a sí mismo, pero cambiando ligeramente con cada iteración. Es como si alguien estuviera jugando un juego, probando las defensas, pero siguiendo reglas muy específicas». Mateo la escuchaba con atención, cada vez más impresionado. «¿Cómo aprendiste a reconocer algo así?» Lupita se encogió de hombros. «Leo mucho y experimento con códigos en mi tableta. Es divertido». El ascensor se detuvo en el piso 38, donde se encontraba el centro de operaciones de seguridad. Al salir, Mateo la guió rápidamente a través de un laberinto de cubículos donde decenas de analistas trabajaban frenéticamente. «Quédate cerca y no hables con nadie más», le susurró. «Si alguien pregunta, eres mi sobrina y estás aquí porque no había con quién dejarte en casa». Llegaron a un pequeño cubículo en una esquina, alejado del bullicio principal. Mateo encendió su estación de trabajo y conectó la tableta de Lupita. «Muéstrame exactamente lo que viste». Durante la siguiente hora, Lupita explicó detalladamente su teoría sobre el patrón del ataque. Usando diagramas en su cuaderno y pequeños programas que escribía en tiempo real, mostró cómo el atacante seguía una secuencia predecible a un nivel muy profundo, casi subconsciente. «Es como si estuviera dejando migas de pan a propósito», concluyó Lupita. «No quiere destruir todo, quiere que alguien lo siga». Mateo estaba asombrado. La niña hablaba de conceptos avanzados de programación y criptografía con la naturalidad con que otros niños hablarían de sus caricaturas favoritas. «Esto podría ser crucial», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Pero necesito llevarlo a los niveles superiores, y no van a escuchar a un analista junior basándose en la teoría de una niña». Lupita lo miró con determinación. «Entonces déjame mostrárselo directamente. Puedo crear un programa que prediga el próximo punto de ataque basándome en el patrón. Si funciona, tendrán que escucharnos». Mateo dudó. Lo que la niña proponía era arriesgado. Si se equivocaba, él perdería su trabajo y posiblemente enfrentaría cargos por comprometer la seguridad en medio de una crisis. Pero si tenía razón. «Tienes 10 minutos», decidió finalmente cediendo su terminal. «Muéstrame lo que puedes hacer». Los dedos de Lupita volaron sobre el teclado con una velocidad y precisión sorprendentes. A pesar de su corta edad, programaba con la fluidez de alguien que lleva décadas haciéndolo. En poco tiempo, había creado un algoritmo que analizaba los patrones de ataque anteriores y proyectaba posibles objetivos futuros. «Aquí», señaló finalmente, mostrando un mapa de la infraestructura digital de Azteca Digital, con varios puntos resaltados. «Estos son los próximos sistemas que serán atacados, en este orden si el patrón se mantiene». Mateo estudió la predicción con ojo crítico. Coincidía parcialmente con las proyecciones que el equipo de seguridad había estado elaborando.
pero incluía elementos que nadie había considerado. «Vamos a comprobarlo», dijo, enviando la información a su tableta personal. «Pero antes necesito llevarte con tu madre. Debe estar preocupada y no puedo arriesgarme a que te descubran aquí de nuevo». Lupita asintió, aunque en su interior ardía de frustración. Estaba tan cerca de resolver el enigma, de entender quién estaba detrás del ataque y por qué, pero entendía que su posición era precaria. Ya había causado suficientes problemas a su madre. Mientras tanto, en el piso 44, Rodrigo Montero recibía las últimas actualizaciones sobre la crisis. El panorama era cada vez más sombrío. Los sistemas de respaldo estaban comenzando a fallar, y la prensa ya especulaba abiertamente sobre un colapso masivo en Azteca Digital. «Las acciones han caído un 17% desde que comenzó el ataque», informó Valentina, mostrando gráficos en su tableta. «Y los principales clientes están amenazando con cancelar contratos si no resolvemos esto en las próximas horas». Santiago Ruiz, el director de tecnología, parecía haber envejecido 10 años en un solo día. «Hemos identificado parcialmente la naturaleza del ataque, pero es como si estuviéramos jugando ajedrez contra un fantasma. Cada vez que bloqueamos una vía de entrada, encuentra otra que ni siquiera sabíamos que existía». «¿Qué hay del origen?», preguntó Rodrigo, cuya voz había perdido su habitual tono autoritario. «Seguimos sin poder rastrearlo», admitió Santiago. «Pero hay algo extraño. El ataque es devastador, sí, pero también elegante. No es el trabajo caótico de un grupo de hackers convencionales. Es metódico, casi artístico». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esas palabras resonaban con algo que había estado intentando recordar desde que comenzó la crisis, algo de su pasado, de sus primeros días como programador. «¿Y si no fuera un ataque convencional?», sugirió lentamente. «¿Y si fuera un mensaje?». Los presentes lo miraron con extrañeza. «¿Un mensaje, señor?», preguntó Héctor Domínguez, el jefe de ciberseguridad. «Hace muchos años», comenzó Rodrigo, con la mirada perdida en recuerdos distantes. «Cuando apenas comenzaba en este negocio, conocí a alguien que programaba así. No seguía los caminos convencionales. Veía patrones donde nadie más podía verlos. Creaba códigos que parecían tener vida propia». Un silencio tenso se instaló en la sala. Nadie se atrevía a interrumpir a Rodrigo cuando hablaba de su pasado, algo que raramente hacía. «Era un genio», continuó casi para sí mismo, «pero también era impredecible, incontrolable». «¿Cree que esa persona podría estar detrás del ataque?», preguntó Valentina con cautela. Rodrigo pareció despertar de su ensimismamiento. «No, es imposible. Fue hace demasiado tiempo». Sacudió la cabeza, como despejando pensamientos indeseados. «Concéntrense en detener el ataque. No importa quién esté detrás». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Javier Méndez, el subdirector de Seguridad Informática, con expresión grave. «Señor Montero, tenemos una situación adicional. Hemos detectado un acceso no autorizado en el piso 12. Una niña logró conectar un dispositivo externo a nuestros sistemas auxiliares». «¿Una niña?», repitió Rodrigo incrédulo. «En medio de todo esto me vienes a hablar de una niña». «Lo menciono porque es inusual, señor, y porque ocurrió precisamente cuando detectamos una anomalía en el patrón de ataque. Por un momento pareció como si alguien desde dentro estuviera interactuando con el atacante». Esta información captó la atención de todos los presentes. «¿Dónde está esa niña ahora?», preguntó Rodrigo. «Fue llevada a seguridad, pero un analista junior, Mateo Quirós, la sacó de allí. Estamos intentando localizarlos». Rodrigo se levantó abruptamente. «Encuéntrenlos. Inmediatamente». Mientras tanto, Mateo y Lupita habían llegado al piso 25, donde Consuelo Hernández limpiaba frenéticamente, intentando mantenerse ocupada para no pensar en su hija desaparecida. «¡Lupita!», exclamó al verla corriendo a abrazarla. «¿Dónde estabas? Te he buscado por todas partes». «Lo siento, mamá», respondió Lupita correspondiendo al abrazo. «Me perdí». Consuelo miró con desconfianza a Mateo. «¿Quién es usted?». «Mateo Quirós, analista de sistemas», se presentó él mostrando su identificación. «Encontré a Lupita en un área restringida y la traje de vuelta». El rostro de Consuelo palideció. «Área restringida. Ay, Dios mío, Lupita, ¿qué hiciste?».
Vamos a perder el trabajo y con la situación como está... No se preocupe, señora, la tranquilizó Mateo. No reportaré el incidente. De hecho, dudó un momento considerando sus siguientes palabras cuidadosamente. Creo que su hija podría tener información valiosa sobre la crisis que estamos enfrentando. Consuelo lo miró sin comprender. Mi Lupita, pero si solo es una niña. Una niña muy especial, respondió Mateo mirando a Lupita con una mezcla de admiración y curiosidad. Ha identificado patrones en el ataque que nuestros mejores analistas no han podido ver. En ese momento, la tableta de Mateo emitió una serie de alertas. Al revisarla, su expresión pasó de la sorpresa a la excitación. «Funcionó», murmuró, mirando a Lupita con asombro. «Tu predicción era correcta. El ataque acaba de golpear exactamente los sistemas que señalaste, en el orden exacto». Consuelo miraba alternativamente a su hija y al joven analista, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿De qué están hablando? «Mamá», dijo Lupita con seriedad impropia de su edad, «creo que puedo ayudar a detener lo que está pasando. Pero necesito que confíes en mí». Antes de que Consuelo pudiera responder, 4 guardias de seguridad aparecieron al final del pasillo, avanzando rápidamente hacia ellos. «Mateo Quirós», llamó uno de ellos. «Por orden del señor Montero, usted y la niña deben acompañarnos inmediatamente al piso 44. Mateo y Lupita intercambiaron miradas de sorpresa y temor. El piso 44, la oficina del dueño de Azteca Digital, el hombre más poderoso de la industria tecnológica en México. «Mi hija no va a ninguna parte sin mí», declaró Consuelo, abrazando protectoramente a Lupita. «Usted también está invitada, señora Hernández», respondió el guardia con tono neutro. Mientras subían en el ascensor ejecutivo, un silencio tenso los envolvía. Consuelo apretaba la mano de Lupita, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela. Mateo revisaba nerviosamente los datos en su tableta, confirmando una y otra vez que las predicciones de Lupita habían sido correctas. Y Lupita, por su parte, sentía una extraña mezcla de miedo y emoción. Toda su vida había soñado con tener la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, de que alguien reconociera su talento. Ahora, esa oportunidad había llegado de la forma más inesperada. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al lobby del piso 44, un espacio de mármol negro y maderas finas, con vistas panorámicas de la Ciudad de México. Al fondo, tras una puerta de cristal esmerilado, se encontraba la oficina personal de Rodrigo Montero. «El señor Montero los espera», anunció una asistente con expresión grave, conduciéndolos hacia la puerta. Al entrar, lo primero que Lupita notó fue el enorme ventanal desde el que se veía toda la ciudad. Lo segundo, el hombre de pie frente a él. Alto, de hombros anchos, cabello canoso perfectamente arreglado y ojos penetrantes que parecían evaluarla como si fuera un código complejo que necesitaba descifrar. «Así que tú eres la niña que ha estado jugando con mis sistemas», dijo Rodrigo Montero, con una voz que no revelaba si estaba enojado, intrigado o ambas cosas. Capítulo 4. El lenguaje de los códigos. El despacho de Rodrigo Montero reflejaba perfectamente su personalidad, minimalista, imponente y frío. Muebles de diseño, arte abstracto en las paredes y ni un solo objeto personal a la vista. Era el espacio de un hombre que controlaba todo su entorno, hasta el último detalle. «Señor Montero», intervino Mateo rápidamente, «¿puedo explicarle lo que ocurrió?» La niña no estaba. Rodrigo levantó una mano silenciándolo. Sus ojos no se apartaban de Lupita, quien sostenía su mirada con una mezcla de temor y fascinación. «Quiero escucharlo de ella», dijo Rodrigo, señalando con un gesto una silla frente a su escritorio. «Siéntate». Lupita avanzó con pasos cortos pero decididos. Consuelo intentó seguirla, pero otro gesto de Rodrigo la detuvo. «Solo la niña, por favor. Es mi hija», protestó Consuelo. «No voy a dejarla sola». Algo en la firmeza de su voz pareció sorprender a Rodrigo, quien la miró con más atención. Por un momento, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haber sido imaginación. «Está bien», concedió finalmente. «Pueden quedarse todos, pero quiero hablar directamente con ella». Lupita se sentó en la silla, que resultaba demasiado grande para su pequeña figura. Sus pies apenas tocaban el suelo, pero su postura era erguida,
digna. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rodrigo, sentándose frente a ella. Guadalupe Hernández González. Pero todos me dicen Lupita. ¿Y cuántos años tienes, Lupita? 11 años, señor. Rodrigo asintió lentamente, estudiándola con interés. Me dicen que has estado jugando con nuestros sistemas informáticos. No estaba jugando, respondió Lupita con seriedad. Estaba analizando patrones. ¿Patrones?, repitió Rodrigo arqueando una ceja. En el ataque, aclaró ella, no es aleatorio. Tiene una estructura como música o como matemáticas. Rodrigo intercambió una mirada con Santiago Ruiz, quien se había mantenido silencioso en un rincón de la oficina. «Y según tú, ¿qué tipo de estructura tiene?», preguntó Rodrigo, regresando su atención a Lupita. La niña dudó buscando las palabras adecuadas. «Es como cuando alguien dibuja un laberinto. Parece complicado, pero siempre hay un camino, una lógica. El atacante está siguiendo reglas muy específicas». «Señor», intervino Mateo mostrando su tableta a Rodrigo, «Lupita creó un algoritmo que predijo con exactitud los siguientes puntos de ataque. Lo comprobé personalmente. Sus predicciones fueron correctas en un 94% de los casos». Rodrigo tomó la tableta y examinó los datos con expresión impenetrable. Santiago se acercó para mirar por encima de su hombro, y su reacción fue menos controlada. «Esto es extraordinario», murmuró el director de tecnología. «Nuestros mejores analistas no han logrado identificar ningún patrón consistente». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Rodrigo, devolviendo la tableta a Mateo pero manteniendo sus ojos fijos en Lupita. «¿Cómo viste lo que nadie más pudo ver?». Lupita se encogió ligeramente de hombros, un gesto infantil que contrastaba con la gravedad de la situación. «No lo sé, señor. Siempre he visto patrones en las cosas, en las matemáticas, en los programas, en cómo funcionan las máquinas». Hizo una pausa, pensando. «Es como si pudiera sentir la intención detrás del código». «La intención», repitió Rodrigo lentamente, como si la palabra tuviera un significado especial para él. «¿Y cuál crees que es la intención detrás de este ataque?». Los ojos de Lupita se iluminaron, como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta. «No quieren destruir», respondió con seguridad. «Quieren comunicar». Un silencio denso cayó sobre la habitación. Santiago y Mateo intercambiaron miradas de confusión, pero Rodrigo permaneció inmóvil, con la vista clavada en Lupita. «Explícate», pidió finalmente. Lupita tomó aire. «El ataque parece destructivo, pero hay partes del sistema que deliberadamente no han tocado, y las partes que atacan lo hacen de forma que puedan ser reparadas si se entiende el patrón. Es como...». Buscó una comparación adecuada. «Como alguien que toca a una puerta con un código Morse. Fuerte, insistente, pero esperando que alguien del otro lado reconozca el mensaje y abra». Rodrigo se levantó abruptamente y caminó hacia el ventanal, dando la espalda a todos. Permaneció así por lo que pareció una eternidad, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, casi vulnerable. «¿Y has descifrado ese mensaje, Lupita?». «No completamente», admitió ella, «pero creo que podría hacerlo si tuviera acceso directo a los sistemas centrales. Lo que he visto hasta ahora es solo una parte». Rodrigo se giró, su expresión indescifrable. «¿Tienes idea de lo que me estás pidiendo?». «El núcleo de nuestros sistemas contiene información crítica, propiedad intelectual, datos financieros de valor incalculable». «Lo entiendo, señor», respondió Lupita, «pero también entiendo que su empresa está bajo ataque y nadie más ha podido detenerlo». La audacia de la niña provocó una sonrisa fugaz en el rostro de Rodrigo, la primera desde que había comenzado la crisis. «Santiago», llamó volviéndose hacia su director de tecnología. «¿Qué opinas?». Santiago Ruiz se ajustó las gafas, visiblemente incómodo. «Es una locura, señor. Darle acceso completo a una niña de 11 años va contra todos nuestros protocolos de seguridad». «¿Y qué han logrado hasta ahora esos protocolos?», replicó Rodrigo con un tono cortante. «Estamos contra la pared, Santiago. La cuenta regresiva marca menos de 12 horas y seguimos sin tener idea de qué ocurrirá cuando llegue a cero». Se volvió hacia Mateo. «¿Y tú, joven? Pareces haber depositado bastante confianza en esta niña». Mateo tragó saliva, consciente de que su carrera pendía de un hilo. «Creo que deberíamos darle una oportunidad, señor.
Su enfoque es diferente. Y diferente es exactamente lo que necesitamos ahora. Rodrigo asintió lentamente, tomando una decisión. Preparen un terminal aislado en el centro de operaciones. Quiero que tenga acceso a todos los datos del ataque, pero sin capacidad para modificar sistemas críticos. Y quiero supervisión constante. Señor Montero, intervino Consuelo, que había permanecido en silencio hasta entonces. Aprecio su confianza en mi hija, pero necesito saber que estará segura. No entiendo mucho de computadoras, pero sé que esto es peligroso. Rodrigo la miró con atención, como si la viera realmente por primera vez. Había algo en sus facciones, en la determinación de su mirada que le resultaba extrañamente familiar. Le doy mi palabra, señora Hernández, de que su hija estará protegida. Y si logra ayudarnos, hizo una pausa, considerando sus palabras, me aseguraré de que ambas tengan un futuro mejor. 20 minutos después, el centro de operaciones de seguridad había sido reorganizado. En el centro, rodeada de pantallas holográficas, Lupita se sentaba frente a un terminal especialmente configurado. A su alrededor, los mejores ingenieros de Azteca Digital observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Rodrigo, Santiago y Mateo permanecían de pie justo detrás de ella. Consuelo esperaba en un rincón, visiblemente nerviosa, pero decidida a no apartarse de su hija. «Tienes acceso completo a los registros del ataque», explicó Santiago. «Pero cualquier comando que quieras ejecutar deberá ser aprobado por mí o por el señor Montero». Lupita asintió, demasiado concentrada en las pantallas para responder verbalmente. Sus pequeños dedos comenzaron a moverse sobre el teclado con una velocidad y precisión que dejó boquiabiertos a varios de los ingenieros presentes. No tecleaba como una niña experimentando. Lo hacía como una maestra ejecutando una sinfonía compleja que conocía de memoria. Líneas de código desfilaban por las pantallas mientras ella navegaba por capas y capas de datos, siguiendo un instinto que nadie más en la sala parecía comprender. «Está siguiendo un camino específico a través de los logs», murmuró Santiago, inclinándose para ver mejor. Como si supiera exactamente dónde buscar. «No está siguiendo un camino», corrigió Mateo. «Está siguiendo el eco del atacante. Miren cómo se detiene en ciertos puntos, analiza el patrón y luego salta a otro aparentemente no relacionado, pero siempre hay una conexión». Durante la siguiente hora, Lupita trabajó en silencio absoluto, inmersa en un diálogo silencioso con el atacante invisible. Ocasionalmente pedía autorización para ejecutar un comando específico, siempre explicando concisamente su propósito. Y cada vez sus acciones revelaban nuevas facetas del ataque que habían pasado completamente desapercibidas para el equipo de seguridad. «Es como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas», comentó uno de los ingenieros senior. «Nos», respondió Rodrigo sin apartar los ojos de Lupita. «Es como si estuviera leyendo una carta». De repente, Lupita se detuvo. Sus manos quedaron suspendidas sobre el teclado mientras miraba fijamente una secuencia particular de código que había aislado. «Lo encontré», dijo en voz baja. Todos se inclinaron hacia adelante expectantes. «¿Qué encontraste?», preguntó Rodrigo. «La firma», respondió Lupita. «Cada programador tiene una forma única de escribir código, como una huella digital. Esta es la firma del atacante». Señaló una sección específica en la pantalla. «Está escondida dentro del código malicioso, pero es inconfundible». Santiago ajustó sus gafas estudiando el fragmento señalado. «Es una técnica poco común. Nunca había visto algo así». «Yo sí», murmuró Rodrigo tan bajo que solo Mateo, que estaba a su lado, pudo escucharlo. «Y hay algo más», continuó Lupita, ajena al efecto que sus palabras estaban teniendo en Rodrigo. «El código contiene un mensaje encriptado. No está diseñado para ser encontrado por programas de seguridad convencionales. Está diseñado para ser reconocido por una persona específica». Rodrigo se tensó visiblemente. «¿Puedes descifrarlo?». Lupita asintió lentamente. «Creo que sí. La clave está en la propia estructura del ataque. Es un cifrado basado en patrones visuales, no en algoritmos estándar». «¿Patrones visuales?», repitió Santiago confundido. «Sí», explicó Lupita. «Si reorganizas las secuencias de ataque y las representas gráficamente, forman imágenes,
Y esas imágenes son la clave para descifrar el mensaje oculto. Con movimientos rápidos y precisos, Lupita comenzó a reorganizar los datos en la pantalla. Bajo sus manos, el caos aparente del ataque comenzó a transformarse en estructuras visuales coherentes. Primero simples formas geométricas, luego patrones más complejos que recordaban a constelaciones o mapas. «Increíble», murmuró Santiago. «Está convirtiendo datos binarios en representaciones visuales tridimensionales. Y está funcionando», añadió Mateo, señalando cómo ciertas secciones del código encriptado comenzaban a revelarse. A medida que Lupita avanzaba, una sensación extraña se apoderó de la sala. Era como si todos estuvieran presenciando el nacimiento de un nuevo lenguaje, uno que solo Lupita parecía comprender plenamente. Los ingenieros observaban con una mezcla de asombro y humildad, conscientes de que estaban viendo algo que desafiaba su comprensión técnica. Rodrigo, por su parte, parecía sumido en pensamientos profundos. Sus ojos seguían cada movimiento de Lupita, pero su mente claramente estaba en otro lugar, quizás en otro tiempo. «Ya casi», murmuró Lupita, manipulando un último conjunto de datos. Y entonces, como un amanecer digital, el mensaje comenzó a revelarse en la pantalla principal. No eran palabras convencionales, sino una combinación de símbolos, fragmentos de código y referencias matemáticas que formaban un lenguaje híbrido, mitad humano, mitad máquina. Lupita lo leía sin dificultad, sus labios moviéndose silenciosamente mientras traducía el complejo mensaje en su mente. Su expresión pasó de la concentración al asombro y finalmente a una comprensión profunda. «¿Qué dice?», preguntó Rodrigo, con una tensión casi palpable en su voz. Lupita lo miró directamente a los ojos. «Es un mensaje para usted, señor Montero. Dice, el código siempre recuerda, incluso cuando las personas olvidan». «¿Recuerdas la promesa bajo el árbol de Oaxaca?». El rostro de Rodrigo perdió todo color. Por un momento, pareció que iba a desplomarse. Santiago se movió rápidamente para sostenerlo, pero Rodrigo recuperó la compostura con un esfuerzo visible. «¿Hay algo más?», preguntó con voz apenas audible. Lupita asintió volviendo a la pantalla. «Hay coordenadas encriptadas y un nombre. O más bien, un apodo». Trabajó unos segundos más y luego lo pronunció: «Colibrí». El efecto de esa palabra sobre Rodrigo fue inmediato y dramático. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el escritorio más cercano para no caer. Su rostro reflejaba una mezcla de shock, reconocimiento y algo que parecía casi miedo. «Imposible», murmuró. «Ella no puede». «¿Quién es Colibrí?», preguntó Santiago, completamente desconcertado por la reacción de su jefe. Rodrigo no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, perdido en memorias que claramente había intentado enterrar. «Señor Montero», insistió Mateo preocupado por su estado, «¿quién es esta persona? ¿Conoce al atacante?». Rodrigo pareció regresar al presente con un esfuerzo visible. Miró a su alrededor, como recordando dónde estaba y quiénes lo rodeaban. Su mirada se detuvo en Lupita, y algo en sus ojos cambió, como si estuviera viendo un fantasma o una respuesta a una pregunta que llevaba años formulándose. «Sí», respondió finalmente, «la conozco. O la conocía hace mucho tiempo». Hizo una pausa como decidiendo cuánto revelar. «Era una programadora, la más brillante que he conocido en mi vida». «¿Más brillante que usted?», preguntó un ingeniero junior, ganándose miradas reprobatorias de sus colegas. «Infinitamente más brillante», confirmó Rodrigo sin rastro de su habitual arrogancia. Veía patrones donde nadie más podía verlos. Entendía los sistemas desde dentro, como si pudiera comunicarse directamente con ellos. Su mirada volvió a Lupita. «Como tú». Un murmullo recorrió la sala. La comparación entre la legendaria programadora desconocida y la niña que acababa de descifrar lo que nadie más había podido era imposible de ignorar. «¿Qué significan las coordenadas?», preguntó Santiago, intentando mantener la conversación en terreno práctico. Lupita volvió a consultar la pantalla. «Apuntan a un lugar específico en la Ciudad de México, el Parque Alameda, cerca de una fuente particular». Hizo una pausa examinando más datos. «Y hay una hora 8:00 p.m. hoy». «Es una trampa», declaró inmediatamente Santiago. «Quiere atraerlo fuera del edificio
probablemente para completar el ataque sin su intervención. Pero Rodrigo negó lentamente con la cabeza. No, no es una trampa, es una invitación. Se volvió hacia Lupita. ¿Qué dice exactamente sobre la cuenta regresiva? ¿Qué ocurrirá cuando llegue a 0? Lupita manipuló nuevamente los datos, buscando esa información específica. Dice que, cuando la cuenta llegue a 0, todos los sistemas volverán a funcionar normalmente, con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Rodrigo, aunque su expresión sugería que ya conocía la respuesta. Que usted esté en esas coordenadas a la hora indicada. Solo usted, sin seguridad, sin tecnología. Solo un hombre y su memoria. Santiago intervino de inmediato. Es absurdo, señor. No podemos confiar en la palabra de alguien que nos ha atacado de esta manera, y no podemos permitir que se exponga a un peligro potencial. Pero Rodrigo parecía no escucharlo. Sus ojos seguían fijos en Lupita, estudiándola con una intensidad inquietante. «Tu madre», dijo de repente, «¿siempre ha trabajado como personal de limpieza?». La pregunta, aparentemente desconectada del tema principal, desconcertó a todos. Consuelo, que había permanecido en silencio en su rincón, dio un paso adelante, instintivamente protectora. «He trabajado honradamente toda mi vida, señor Montero», respondió con dignidad. «Hago lo que es necesario para mantener a mi hija». Rodrigo la miró con una expresión indescifrable. «¿De dónde son originalmente?». «De Oaxaca», respondió Consuelo, claramente incómoda con el interrogatorio. «De un pequeño pueblo en la sierra». Algo cambió en los ojos de Rodrigo, como si una última pieza de un rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Sin decir nada más, se dirigió hacia la salida. «Señor Montero», llamó Santiago alarmado. «¿Qué va a hacer?». Rodrigo se detuvo en la puerta. «Voy a cumplir con la condición, y voy a terminar con esto de una vez por todas». «Pero, señor, la seguridad». «Santiago», interrumpió Rodrigo con una autoridad que no admitía réplica. «Confía en mí. Sé exactamente lo que estoy haciendo». Se volvió hacia Lupita. «Y tú, jovencita, quiero que sigas trabajando. Mantente atenta a cualquier cambio en el sistema. Si he entendido correctamente este mensaje, puede que necesitemos tu ayuda una vez más antes de que todo termine». Capítulo 5. Promesas. Bajo el árbol. El parque Alameda Central se iluminaba con las luces amarillentas de los faroles antiguos mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del centro histórico. Las fuentes danzaban con reflejos dorados y las parejas paseaban tranquilamente, ajenas al drama que se desarrollaba en uno de los rincones más apartados del parque. Rodrigo Montero avanzaba con pasos medidos, sin la compañía de guardaespaldas por primera vez en años. Había dejado su teléfono y todos sus dispositivos electrónicos en la oficina, tal como indicaban las instrucciones. Vestía un simple traje gris, sin la opulencia habitual, como si intentara fundirse con los transeúntes comunes. Mientras caminaba hacia las coordenadas exactas, su mente viajaba 25 años atrás, a un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca. Al pie de un árbol centenario, bajo un cielo estrellado que parecía extenderse hasta el infinito, un joven Rodrigo hacía una promesa a una muchacha de ojos brillantes y mente prodigiosa. «Te juro que construiremos algo que cambiará el mundo», le había dicho, sosteniendo sus manos ásperas por el trabajo en el campo, pero delicadas al tocar un teclado. «Juntos, Elena, tu genio y mi ambición. Nadie podrá detenernos». Elena Ramírez, conocida entre sus amigos como Colibrí por su energía incansable y su capacidad para moverse rápidamente entre ideas complejas, lo había mirado con una mezcla de amor y escepticismo. ¿Y si el mundo no quiere ser cambiado, Rodrigo? ¿Y si lo que construimos termina siendo usado para control en lugar de libertad? Esas preguntas, que entonces le parecieron filosóficas divagaciones, ahora resonaban en su cabeza con una claridad dolorosa, porque Elena había tenido razón, y él había elegido ignorarla. Al llegar a la fuente indicada en las coordenadas, Rodrigo consultó su reloj de pulsera. Faltaban 5 minutos para las 8. Se sentó en un banco cercano, aparentemente tranquilo, pero con el corazón martilleando en su pecho como no lo había hecho en décadas. Mientras esperaba, no podía evitar pensar en Lupita. La niña había desbloqueado en horas lo que su equipo de expertos no había podido resolver en días. Su forma de ver los patrones,
de entender el lenguaje oculto del código, era idéntica a la de Elena. No podía ser coincidencia. Siempre fuiste puntual. Al menos eso no ha cambiado. La voz a sus espaldas lo paralizó. Era más madura, con un leve acento que no recordaba, pero inconfundiblemente familiar. Se giró lentamente. Elena Ramírez estaba allí, de pie, observándolo con una expresión inescrutable. A sus 50 años, su belleza había madurado como el buen mezcal de su tierra. Llevaba el cabello negro recogido en un moño sencillo, varias arrugas alrededor de los ojos que hablaban de risas y penas, y vestía con una elegancia discreta que contrastaba con sus recuerdos de la joven campesina que había conocido. Elena pronunció su nombre como si fuera una palabra sagrada, levantándose del banco. «Eres tú. Realmente eres tú». Ella no se acercó. Mantuvo una distancia prudencial, estudiándolo con la misma intensidad analítica con la que solía estudiar problemas matemáticos. «Colibrí», corrigió ella. «Hace mucho que dejé de ser Elena, al menos para ti». Rodrigo dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su expresión reservada. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué así? Podrías haber destruido mi empresa, arruinado todo lo que he construido». «Podría haberlo hecho», admitió ella, con una voz tan controlada que revelaba el esfuerzo que le costaba mantener la calma. «Pero eso no habría servido a mi propósito». «¿Y cuál es tu propósito, Elena?». Ella caminó hacia la fuente, pasando junto a él sin tocarlo, y dejó que sus dedos rozaran el agua cristalina. «Recordarte quién eras, Rodrigo, y mostrarte lo que has olvidado». «No he olvidado nada», replicó él a la defensiva. Elena soltó una risa breve, sin humor. «¿No? ¿Recuerdas lo que prometimos bajo aquel árbol en Oaxaca? ¿Recuerdas para qué íbamos a usar la tecnología?». Rodrigo desvió la mirada. «Éramos jóvenes e idealistas. El mundo real funciona diferente. El mundo funciona como elegimos hacerlo funcionar», respondió ella con firmeza. «Tú elegiste convertir nuestros sueños en un imperio corporativo que acumula riqueza a costa de los mismos pueblos que juramos ayudar». Las palabras lo golpearon con fuerza, porque contenían una verdad que había enterrado bajo años de racionalización y ambición. «He creado miles de empleos, Elena. He financiado programas educativos. Has construido un monumento a tu ego», lo interrumpió ella, «y has olvidado que la tecnología debía ser una herramienta de liberación, no de control». Se miraron en silencio por un momento. Dos personas que una vez habían compartido un sueño y ahora parecían habitar realidades paralelas. «¿Por qué no viniste a mí directamente?», preguntó finalmente Rodrigo. «¿Por qué todo este espectáculo?». Elena sonrió con tristeza. «¿Me habrías escuchado? ¿O me habrías ofrecido dinero para callar mis críticas, como has hecho con tantos otros?». Rodrigo no respondió, porque ambos conocían la respuesta. «Necesitaba mostrarte algo importante», continuó ella. «Algo que has estado demasiado ocupado para ver». «¿Qué cosa?». «Que todo tu imperio, toda tu seguridad, toda tu tecnología avanzada puede ser derrotada por alguien que ve los patrones, alguien como yo». Hizo una pausa significativa. «O alguien como Lupita». El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión. «La niña», murmuró Rodrigo. «¿Cómo la conoces?». Elena lo miró con intensidad. «No la conozco personalmente, pero he seguido su progreso desde lejos. He visto lo que puede hacer». «Es extraordinaria», admitió Rodrigo. «Descifró tu código cuando nadie más pudo hacerlo». «Por supuesto que lo hizo», respondió Elena con una sonrisa enigmática. «Tiene el don, como yo lo tenía». Algo en su tono hizo que Rodrigo la mirara con renovada atención. Un pensamiento imposible comenzó a formarse en su mente. «Elena, ¿quién es Lupita para ti?». Ella mantuvo su mirada fija en él, dejando que la pregunta flotara entre ellos por un momento tenso. «Lupita es la razón por la que estoy aquí, Rodrigo. La razón por la que finalmente decidí confrontarte después de tantos años. No entiendo. Cuando me dejaste para perseguir tu fortuna en la capital, no sabías que estaba embarazada», dijo Elena, su voz ahora cargada de emoción contenida. «Decidí no decírtelo. No quería ser un obstáculo para tus grandes ambiciones». El mundo pareció detenerse para Rodrigo. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza, imposibles y al mismo tiempo perfectamente lógicas. «Estás diciendo que Lupita no es mi hija»,
aclaró Elena, interrumpiendo su conclusión precipitada. Es mi nieta. Rodrigo se tambaleó ligeramente, apoyándose en el borde de la fuente para mantener el equilibrio. ¿Tu nieta? Elena asintió. Mi hija Carmen la trajo al mundo cuando apenas tenía 17 años. El padre desapareció al enterarse del embarazo. Su voz se endureció ligeramente. Como padre e hija, supongo. El golpe fue directo y certero. Rodrigo sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Tuvimos una hija, murmuró incrédulo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Te fuiste, Rodrigo. Me dijiste que volverías cuando hubieras alcanzado el éxito, pero los meses se convirtieron en años. Para cuando Azteca Digital comenzó a aparecer en los periódicos, ya eras otra persona, un extraño con el rostro del hombre que amé. Rodrigo cerró los ojos, abrumado por las revelaciones. Una hija que nunca conoció, una nieta con un don extraordinario que había salvado su empresa. ¿Dónde está Carmen ahora?, preguntó temiendo la respuesta. Carmen enfermó hace 6 años, respondió Elena, un dolor antiguo filtrando en su voz. Lupita quedó al cuidado de Consuelo, mi prima, quien la ha criado como propia. La he apoyado económicamente desde la distancia, pero he respetado su rol como madre. Consuelo no es su madre, murmuró Rodrigo, recordando a la mujer digna y protectora que había conocido horas antes. Lo es en todos los sentidos que importan, respondió Elena con firmeza. Ha estado ahí cada día, cada noche, cada enfermedad y cada logro. Ese es el verdadero significado de ser padre, Rodrigo. No la sangre, sino la presencia. Las palabras se clavaron como dardos, exponiendo la verdad que Rodrigo había evitado enfrentar durante décadas. Había elegido el éxito sobre las personas que amaba. ¿Por qué ahora, Elena?, preguntó, con la voz quebrada por primera vez. ¿Por qué exponerla de esta manera? Porque está lista, respondió ella simplemente. Y porque tú necesitabas verla. Necesitabas recordar lo que una vez valoraste más que el poder y el dinero, el talento puro, la curiosidad sin límites, la capacidad de ver el mundo de forma diferente. Elena sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Con un simple comando, la pantalla se iluminó mostrando el estado de los sistemas de Azteca Digital. Todos tus sistemas están volviendo a la normalidad, explicó. El ataque ha terminado. Nunca tuve intención de destruir lo que has construido, Rodrigo. Solo quería que vieras lo que podrías estar construyendo. Señaló una sección específica de la pantalla, donde se veía a Lupita trabajando intensamente en el centro de operaciones, rodeada de ingenieros que la observaban con asombro. Mírala, dijo Elena con orgullo evidente. 11 años y ya entiende sistemas que tus expertos con doctorados no pueden comprender. Imagina lo que podría lograr con los recursos adecuados, con mentoría, con oportunidades. Rodrigo observaba la imagen, hipnotizado. Era como verse a sí mismo décadas atrás, cuando la programación era arte y pasión, no solo un medio para acumular riqueza. ¿Qué quieres de mí, Elena?, preguntó finalmente. Quiero que recuerdes tu promesa, respondió ella. No la que me hiciste a mí, sino la que hicimos juntos al mundo. Usar la tecnología para empoderar, no para controlar, para elevar, no para explotar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Y quiero que veas a Lupita por lo que es. No una anomalía estadística, no un recurso a explotar, sino el futuro. Un futuro que podríamos haber construido juntos, pero que ahora está en tus manos proteger. Rodrigo miró nuevamente la pantalla, donde Lupita seguía trabajando, ajena a la conversación que determinaría su destino. ¿Ella sabe quién soy?, preguntó en voz baja. Elena negó con la cabeza. Ni siquiera sabe que estamos emparentados. Consuelo ha sido la única madre que ha conocido, y así debe seguir siendo. Entonces, ¿qué propones? Que le des oportunidades, no caridad, respondió Elena con firmeza. Que reconozcas su talento y lo cultives. Que abras las puertas que para mí estuvieron cerradas por ser mujer, por ser indígena, por venir de donde venía. Rodrigo asintió lentamente, comenzando a entender el verdadero propósito de Elena. ¿Y tú? ¿Qué papel quieres jugar en todo esto? Elena guardó el dispositivo y lo miró directamente a los ojos. Mi tiempo ya pasó, Rodrigo. He construido mi propia vida lejos de México, con mis propios términos. Ahora trabajo en proyectos que realmente importan, usando la tecnología para proteger comunidades vulnerables alrededor del mundo.
Podrías hacer eso con los recursos de Azteca Digital, sugirió Rodrigo. Podríamos trabajar juntos como planeamos hace tanto tiempo. Por primera vez, Elena sonrió con algo parecido a la ternura. Siempre fuiste un soñador, Rodrigo, pero algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. No puedo volver a tu mundo corporativo, pero puedo asegurarme de que Lupita tenga las opciones que yo no tuve. Se alejó unos pasos, como preparándose para partir. El ataque nunca ocurrió oficialmente, dijo volviendo a su tono práctico. Todos los registros se han borrado. Nadie podrá rastrear su origen. Tu reputación y la de tu empresa están intactas. ¿Y qué se supone que debo decir a mis ejecutivos? ¿A mis clientes? Diles que fue un simulacro, sugirió Elena con una sonrisa astuta. Una prueba de seguridad planificada para identificar vulnerabilidades. Te hará parecer un visionario en lugar de una víctima. Rodrigo no pudo evitar admirar su ingenio. Siempre había sido así. Mientras él pensaba en el próximo paso, ella ya visualizaba el tablero completo. Una última pregunta, dijo antes de que ella pudiera irse. ¿Cómo supiste que Lupita estaría en mi empresa? ¿Que tendría la oportunidad de intervenir durante el ataque? Elena lo miró con una expresión enigmática. No lo sabía, pero confié en los patrones, Rodrigo, como siempre he hecho. Hizo una pausa, considerando cuánto revelar. Consuelo consiguió ese trabajo por sus propios méritos. Yo solo sugerí que llevara a Lupita cuando fuera posible, para que la niña viera un entorno tecnológico de cerca. El resto fue cuestión de estar preparada cuando la oportunidad se presentara. Comenzó a alejarse, pero se detuvo una última vez. No te estoy pidiendo que seas su abuelo, Rodrigo. Te estoy pidiendo que seas el mentor que cada niño prodigio merece, el que yo nunca tuve. Su voz se suavizó. Es tu oportunidad de cumplir esa promesa bajo el árbol, aunque sea de una forma que nunca imaginamos. Y con esas palabras, Elena se perdió entre la multitud del parque, dejando a Rodrigo solo con el peso de revelaciones que habían sacudido los cimientos de su existencia. Permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando el agua de la fuente y las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Por primera vez en décadas, Rodrigo Montero sentía algo que había olvidado: el vértigo de un futuro no planificado, no controlado, pero infinitamente más prometedor que el imperio que había construido. Con paso decidido pero diferente al hombre que había llegado al parque una hora antes, Rodrigo emprendió el camino de regreso a la Torre Azteca Digital. Tenía mucho que reconfigurar, tanto en sus sistemas corporativos como en su propia vida. Y en el centro de operaciones, ajena al drama familiar que se desenvolvía a kilómetros de distancia, Lupita continuaba navegando por los sistemas que ahora fluían armoniosamente, siguiendo patrones invisibles para los demás, conectando puntos que nadie más podía ver, danzando con el código como si fuera una extensión de su propio ser. Como el colibrí que había inspirado el apodo de su abuela, se movía con gracia entre mundos que para otros permanecían invisibles, portando en sus pequeñas manos el futuro que Elena y Rodrigo habían soñado bajo un árbol en Oaxaca, 25 años atrás. Capítulo 6. El código del futuro. La Torre Azteca Digital resplandecía bajo el sol de la mañana como si nada hubiera ocurrido. Los empleados entraban y salían con normalidad, las reuniones se desarrollaban según lo programado, y los sistemas funcionaban con la eficiencia de siempre. Para cualquier observador externo, era un día común en el gigante tecnológico mexicano. Pero Rodrigo Montero sabía que nada volvería a ser igual. Sentado en su oficina del piso 44, contemplaba la ciudad con ojos nuevos. Las últimas 24 horas habían cambiado no solo su visión del presente, sino también su comprensión del pasado y sus planes para el futuro. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», respondió, sabiendo quién era. Santiago Ruiz entró con expresión confundida, sosteniendo una tableta con los informes más recientes. «Señor Montero, los diagnósticos finales confirman que todos los sistemas están funcionando perfectamente. No hay rastros del ataque en ninguna base de datos, ni siquiera en los registros de respaldo». Rodrigo asintió, manteniendo una expresión neutra. «¿Y qué hay de los análisis forenses?» «Ese es el asunto más extraño», respondió Santiago, ajustándose las gafas. «Es como si el ataque nunca hubiera ocurrido.
Los expertos externos están desconcertados. Algunos incluso sugieren que podría haber sido algún tipo de fallo en cascada que nuestros sistemas interpretaron erróneamente como un ataque. Interesante teoría, comentó Rodrigo. ¿Y la niña? ¿Lupita? Santiago pareció incómodo. Está con su madre, o más bien con la señora Hernández en la sala de espera, como usted ordenó. Excelente, hazlas pasar. Santiago dudó un momento. Señor, con todo respeto, ¿puedo preguntar qué está sucediendo? Ayer enfrentamos la crisis más grave en la historia de la empresa. Usted salió apresuradamente a una reunión misteriosa, y hoy actúa como si todo fuera parte de un plan. El equipo directivo está confundido. Rodrigo se levantó y caminó hacia su director de tecnología, colocando una mano sobre su hombro. Santiago, a veces las mejores oportunidades surgen de las crisis. Lo que ocurrió ayer nos mostró vulnerabilidades que no sabíamos que teníamos y talentos que no sabíamos que existían. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pronto lo entenderás todo. Por ahora confía en mí como lo has hecho durante los últimos 15 años. Santiago asintió, no completamente satisfecho, pero resignado a esperar explicaciones. Por cierto, añadió Rodrigo mientras Santiago se dirigía a la puerta, convoca al equipo directivo para esta tarde. Tengo varios anuncios importantes que hacer. Minutos después, Consuelo y Lupita entraban a la oficina. Consuelo parecía nerviosa, ajustándose constantemente el uniforme de limpieza que aún llevaba puesto. Lupita, por el contrario, observaba todo con curiosidad tranquila, como si estuviera analizando cada detalle del entorno. «Buenos días», saludó Rodrigo, indicándoles que tomaran asiento en los cómodos sillones junto al ventanal. «¿Les ofrezco algo de beber? ¿Un café, un refresco?» «Estamos bien, gracias», respondió Consuelo, visiblemente tensa. «Señor Montero, si esto es sobre lo que ocurrió ayer, le aseguro que Lupita no volverá a...» «Al contrario», interrumpió Rodrigo con suavidad. «Estoy profundamente agradecido por lo que Lupita hizo. Salvó a esta empresa de un desastre incalculable». Consuelo pareció desconcertada. Lupita, por su parte, mantenía sus ojos fijos en Rodrigo, como si intentara descifrar un código particularmente complejo. «Lo que quisiera discutir con ustedes», continuó Rodrigo sentándose frente a ellas, «es el futuro». «¿El futuro?», repitió Consuelo. «El de Lupita específicamente. Y por extensión el suyo, señora Hernández». Rodrigo abrió un cajón de su escritorio y extrajo una carpeta que colocó sobre la mesa de centro. «Esto es un programa especial que estoy creando. Se llamará Iniciativa Colibrí, en honor a una vieja amiga que me enseñó a ver patrones donde otros solo ven caos». Al escuchar el nombre Colibrí, Lupita levantó la mirada con renovado interés. «¿Como el pájaro que puede volar hacia atrás?», preguntó. Rodrigo sonrió, genuinamente impresionado por la analogía. «Exactamente, como el pájaro que desafía lo que otros consideran imposible». Abrió la carpeta, mostrando un borrador del programa. «La iniciativa Colibrí será un proyecto educativo para identificar y nutrir talentos excepcionales en tecnología, especialmente entre jóvenes de comunidades con recursos limitados». Consuelo escuchaba con cautela, como si temiera una trampa oculta. «¿Y qué tiene que ver esto con nosotras?», preguntó. «Lupita será la primera beneficiaria», respondió Rodrigo directamente. «Recibirá una beca completa para estudiar en la escuela que elijan, tutoría personalizada de los mejores programadores de Azteca Digital y acceso a recursos tecnológicos de última generación». Los ojos de Lupita se iluminaron, pero Consuelo mantuvo su expresión reservada. «¿Y a cambio de qué, señor Montero?». La pregunta contenía años de escepticismo, de promesas rotas, de poderosos ofreciendo regalos que luego resultaban ser jaulas doradas. «A cambio de nada que Lupita no quiera dar libremente», respondió Rodrigo con sinceridad. «No estoy buscando atar su futuro a Azteca Digital. Si algún día decide trabajar con nosotros, será bienvenida. Si elige otro camino, la apoyaremos igualmente». Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Consuelo. «Lo que vi ayer me hizo comprender que el talento de Lupita es un regalo que debe ser nutrido, no explotado. Y ese será el principio fundamental de la iniciativa Colibrí». Consuelo estudió el rostro de Rodrigo, buscando signos de engaño. En su lugar, encontró algo que no esperaba: vulnerabilidad. El poderoso empresario parecía, por primera vez,
completamente sincero. ¿Por qué nosotras?, preguntó finalmente. Debe haber cientos de niños talentosos en México. Rodrigo respiró profundamente. Elena había sido clara. Lupita no debía saber sobre su conexión familiar, al menos no ahora, porque Lupita demostró no solo un talento extraordinario, sino también integridad y empatía. Vio patrones donde nadie más podía verlos y usó ese don para ayudar, no para aprovecharse. Hizo una pausa. Esas cualidades son tan valiosas como su inteligencia. Se volvió hacia Lupita, que había permanecido inusualmente silenciosa. ¿Tú qué piensas, Lupita? ¿Te interesaría formar parte de este programa? La niña lo miró con sus ojos penetrantes, tan parecidos a los de Elena que casi dolía. ¿Podré seguir trabajando con sistemas complejos?, preguntó. ¿Aprender cosas nuevas? Tendrás acceso a tecnología que ni siquiera has imaginado, respondió Rodrigo. Y libertad para explorar los campos que más te interesen. Lupita miró a Consuelo, buscando su aprobación. La mujer, aún cautelosa pero conmovida por la evidente emoción de su hija adoptiva, asintió lentamente. Además, continuó Rodrigo, dirigiéndose nuevamente a Consuelo, el programa incluye una nueva posición para usted, si la acepta. Supervisora del programa de becas, con un salario considerablemente mejor que su posición actual. No necesito caridad, señor Montero, respondió Consuelo con dignidad. No es caridad, aclaró él. Es reconocimiento. Usted ha criado a una niña extraordinaria, proporcionándole valores y estabilidad a pesar de circunstancias difíciles. Esas habilidades son exactamente lo que necesitamos para supervisar el programa. La propuesta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades y preguntas no formuladas. Finalmente, fue Lupita quien rompió el silencio. El ataque de ayer, dijo, mirando directamente a Rodrigo. No fue aleatorio, ¿verdad? Alguien quería que yo lo resolviera. Rodrigo mantuvo su expresión neutra, pero internamente se sorprendió ante la agudeza de la observación. Definitivamente era nieta de Elena. ¿Por qué piensas eso?, preguntó con genuina curiosidad. Porque los patrones eran demasiado perfectos, respondió Lupita, como un rompecabezas diseñado para ser resuelto por alguien específico, por alguien como yo. Rodrigo consideró cuidadosamente su respuesta. A veces, Lupita, el universo tiene formas misteriosas de conectar a las personas adecuadas en el momento adecuado. Quizás fue coincidencia, quizás fue destino, o quizás fue un colibrí, añadió la niña con una sonrisa enigmática. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué dices eso? No lo sé, respondió ella con franqueza, pero desde que escuché ese nombre siento como si lo conociera, como si fuera importante. Consuelo intervino, claramente incómoda con el giro de la conversación. Lupita siempre ha tenido una imaginación muy activa. Es una cualidad valiosa en programación, comentó Rodrigo recomponiéndose. La capacidad de visualizar lo invisible, de conectar lo aparentemente inconexo. Regresó al tema principal, extendiendo una mano hacia Consuelo. Entonces, ¿aceptan nuestra propuesta? Les daré todo el tiempo que necesiten para pensarlo. Consuelo miró a Lupita, quien asintió con entusiasmo apenas contenido. Aceptamos, respondió finalmente, estrechando la mano de Rodrigo. Pero con una condición. Dígame, que esto no sea solo para Lupita, que realmente cumpla con lo que promete. Ayudar a otros niños como ella, que tienen talento pero no oportunidades. Rodrigo sonrió, reconociendo en esa petición el mismo espíritu que había amado en Elena. Tiene mi palabra, señora Hernández. La iniciativa Colibrí será mi legado más importante. No un edificio, no una fortuna, sino un camino para que el talento florezca donde sea que se encuentre. 3 meses después, la Torre Azteca Digital lucía diferente. El piso 27, anteriormente ocupado por ejecutivos de marketing, había sido completamente remodelado. Ahora albergaba aulas equipadas con tecnología de punta, espacios colaborativos llenos de color y laboratorios donde jóvenes de diversas partes de México exploraban el mundo de la programación y la inteligencia artificial. La iniciativa Colibrí había pasado de ser un concepto a una realidad vibrante. Bajo la supervisión de Consuelo, cuya intuición para identificar potencial resultó ser tan aguda como su ojo para detectar problemas, el programa había seleccionado a su primera generación, 30 niños y niñas de entre 10 y 15 años,
provenientes de comunidades marginadas de todo el país. Lupita, aunque era parte del grupo, había asumido naturalmente un rol de líder, no por designación oficial, sino por la forma en que los demás gravitaban hacia ella, buscando su guía, inspirados por su forma única de ver el mundo digital. En su oficina del piso 44, Rodrigo observaba a través de monitores el desarrollo de una clase particularmente interesante. Lupita estaba explicando a sus compañeros un concepto complejo sobre patrones algorítmicos, usando analogías con la naturaleza que hacían accesible lo que en manos de profesores convencionales resultaría impenetrable. «Es extraordinario», comentó Santiago, quien se había convertido en un entusiasta defensor del programa tras superar su escepticismo inicial. «Tiene 11 años y ya está desarrollando metodologías de enseñanza que nuestros instructores con doctorados están adoptando». Rodrigo asintió, incapaz de ocultar su orgullo. «Es solo el comienzo, Santiago. Estos niños van a redefinir lo que consideramos posible en tecnología. Y todo gracias a un misterioso ataque cibernético que nunca existió oficialmente», añadió Santiago con una sonrisa cómplice. Había aceptado la versión oficial de un simulacro planificado, pero era lo suficientemente inteligente para sospechar que había mucho más en la historia. «A veces necesitamos una sacudida para ver lo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo», respondió Rodrigo enigmáticamente. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero Rodrigo sabía exactamente quién era. «¿Está floreciendo el jardín?». Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras respondía, «Más allá de lo imaginable». «El colibrí estaría orgulloso». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Ella lo está». Rodrigo guardó el teléfono, sabiendo que no habría más mensajes. Elena mantenía su distancia, como habían acordado, pero seguía vigilante, asegurándose de que cumpliera su promesa. Y él estaba decidido a honrarla. No solo por Elena, no solo por Lupita, sino porque finalmente había redescubierto el propósito que había perdido en su ascenso al poder. Usar la tecnología no como una herramienta de control y riqueza, sino como un puente hacia un futuro más justo e inclusivo. En la sala de innovación del programa, Lupita había terminado su explicación y ahora trabajaba en un proyecto personal. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras implementaba un algoritmo de su propia creación, diseñado para identificar patrones en grandes conjuntos de datos ambientales. «¿En qué estás trabajando?», preguntó uno de sus compañeros, asombrado por la velocidad y precisión con que programaba. «Es un sistema para predecir cambios en ecosistemas basado en patrones climáticos históricos», explicó sin dejar de teclear. «Podría ayudar a comunidades rurales a prepararse para sequías o inundaciones con meses de anticipación». «¿Y cómo se te ocurrió?». Lupita se detuvo un momento reflexionando. «No lo sé exactamente. Es como si la idea hubiera estado esperando a que la encontrara. Como si alguien la hubiera plantado en mi cabeza». En su oficina, observando la interacción a través de los monitores, Rodrigo sonrió. Elena había tenido exactamente el mismo proyecto 25 años atrás, cuando trabajaban juntos en Oaxaca. Lo había descrito con las mismas palabras: ayudar a las comunidades rurales a prepararse. Algunos patrones, al parecer, trascendían el tiempo y la distancia. Algunos códigos estaban escritos no en lenguajes de programación, sino en el ADN, en las conexiones invisibles entre generaciones. Mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, bañando la Torre Azteca digital con luz dorada, Rodrigo tomó una decisión. Abrió su caja fuerte personal y extrajo un pequeño objeto que había guardado durante décadas, un pendiente de plata con forma de colibrí que Elena había dejado atrás la noche que él partió hacia la capital. Lo guardó en una pequeña caja y escribió una nota. «Para Lupita, que como el colibrí ve patrones que otros no pueden ver, que vuele siempre libre, incluso contra el viento». Créeme, no explicaría el significado completo, no todavía, pero sería un recordatorio, un símbolo de la promesa que ahora estaba cumpliendo, una promesa hecha bajo un árbol en Oaxaca, renovada junto a una fuente en el Parque Alameda y ahora materializada en un programa que cambiaría vidas. El futuro se estaba escribiendo con un nuevo código. Un código no basado en el poder y la acumulación, sino en el reconocimiento del talento donde quiera que floreciera.
Un código que Elena había visto claramente desde el principio y que él, cegado por la ambición, había tardado décadas en comprender. Pero ahora lo veía. Y como Lupita con sus patrones, una vez que lo vio, ya no podía dejar de verlo. Era el patrón más importante de todos, el que conectaba el talento con la oportunidad, el privilegio con la responsabilidad, el pasado con el futuro. Era el código del mañana, y estaba siendo escrito por manos pequeñas pero poderosas, dedos ágiles que danzaban sobre teclados como colibríes entre flores, extrayendo lo esencial, transformando lo imposible en inevitable. El código del futuro. El verdadero legado de Rodrigo Montero. No un imperio de cristal y acero, sino un jardín donde florecían mentes brillantes, libres como colibríes, fuertes como el árbol de Oaxaca bajo el cual todo había comenzado.